¿Cansaditos de la clase anterior? No, doctor. Muy bien. Vamos a tratar de hacer un poco descansada la clase para que ustedes no se sientan muy saturados. Este aprendizaje que vamos a tener es de mucho valor para ustedes. Van a tener oportunidad de hacer una odontología poco invasiva, muy conservadora y pues que todas las disciplinas se mezclen para un beneficio de su paciente y de ustedes, ¿verdad? Que no tengan complicaciones después del tratamiento. El tema que yo voy a desarrollar es la cirugía preprotésica. Ese tema está relacionado especialmente con prótesis fija. Incluir más disciplinas sería muy complicado desarrollarlo en poco tiempo. Pero créanme que con la prótesis fija es una oportunidad valiosa para hacer una mejor odontología. ¿Cuántos de ustedes ya trabajaron prótesis fija? Me imagino que con esta pandemia, pues más personas han incursionado en la prótesis. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de trabajar coronas de metal porcelana o de circonio, lo que sea? ¿Alguien podría levantar la manita para contarme? O solo que digan sí y ya. Ninguno. Creo Bueno, que no, también pero es... no tuvimos la oportunidad de practicar, o sea, de tener clínicas. Entonces, Bueno, entonces va a ser de todas formas muy didáctico poder interactuar en ese sentido. Eh, vamos a iniciar. Yo quiero que sea, repito, algo descansado. Entonces, le aprendí a algunos docentes, unos compañeros, a hacer la clase menos tediosa y espero que realmente ustedes sientan cómodo el interactuar conmigo y pueden interrumpir en cualquier momento, por favor. Pueden hacer preguntas. Yo prefiero que sea hablado porque a veces no me da tiempo de revisar las notas. Entonces, el primer tema que vamos a ver es la relación de las dos disciplinas, periodoncia y prostodoncia. Entonces, antes de empezar, relájense, pueden tomarse su tacita de té, de café, un juguito, lo que sea. Pero sí quiero que se sientan bien, jóvenes, por favor, tengan la libertad de hacerlo. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You know you can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? Who's gonna plug their ear when you scream? You can't go on thinking
nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna hold you down when you shake? Who's gonna come around when you break? I said you can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? You can't go on just thinking that nothing is wrong. Who's gonna drive you home tonight? Ayudó un poquito, jóvenes. ¿Se relajaron un ratito? Sí, doctor, gracias. Sí, gracias, doctor. Estuvo bueno. Sí, doctor, Qué muchas bueno. gracias. Espero que disfrutemos este tiempo de interacción. Posiblemente nos llevemos 2 clases o 3, dependiendo de cómo progresemos. Pero vamos tranquilos, tenemos un buen tiempo disponible. Lamentablemente, pues no vamos a tener muchas opciones de interactuar personalmente. Nosotros tenemos planificada una práctica clínica con ustedes que es de cirugía en mandíbulas de cerdo. Espero que lo podamos desarrollar, pero de todas formas, si no se puede en este año, pues siempre va a haber una nueva oportunidad. Ahora con eso de la nueva cepa que se propone 4 metros de distancia, híjole, se mira un poco complicado, pero yo no pierdo la esperanza de que todo esto nos va a servir para algo. Vamos a aprender algo de todo esto que estamos viviendo. Mientras tanto, continuemos con lo que nos corresponde. Para poder relacionar las 2 disciplinas que les mencioné, periodoncia y prótesis fija, es importante recordar los aspectos que ustedes en algún momento conocieron estando en tercero. Entonces, esa retroalimentación es fundamental para entender de cómo estamos integrados los seres humanos. Y esto no es un invento. Siempre vamos a observar las mismas condiciones en la mayoría de personas. Entonces, quiero que esto quede bien claro, chicos. Después de donde termina el hueso alveolar que rodea al diente, hay un espacio que le corresponde a la encía, ¿sí? Ahí ese espacio de la encía que se une al diente está integrado de dos tejidos, el tejido fibroso y el tejido epitelial. Esos 2 tejidos conforman lo que se denomina grosor biológico. Actualmente se le dice tejidos de inserción supracrestal de la encía al diente, ¿sí? Es un espacio que no se debe alterar por ninguna razón. Cuando nosotros sondeamos, pues sí lo alteramos porque desplazamos el epitelio de unión y por eso es que nos da 1 milímetro, 1,5 milímetros, a veces hasta 3, pero ya eso estamos hablando de una encía marginal. Con 3 milímetros en una encía marginal, ya sospecha uno de algo,
no debería. Lo normal es de 1 a 2, la encía marginal. Donde pueden haber 3 milímetros en forma común es en el área interdental, en papilas. Pero en la cara libre casi siempre es una profundidad de 1 a 2. Pero repito, con la sonda nosotros normalmente desplazamos parte del epitelio de unión. Según Gargiulo, la profundidad del surco es más o menos 0.69 milímetros. Ese es el promedio. Entonces, el resto es 1 milímetro de epitelio de unión y 1 milímetro de inserción de fibra. ¿Se acuerdan de eso? Ya no se recuerdan, me imagino yo. Pero eso es fundamental que lo recordemos. Esto se llama ancho biológico o grosor biológico. Un profesor me dijo en alguna ocasión, o sea que el ancho es la altura de la encía, desde el hueso hasta donde termina el epitelio de unión. Sí, le dije, es la altura. Entonces, ¿por qué le ponen ancho? Me dice. Muy buena pregunta. Porque yo creía, me decía el doctor, que era desde el diente hacia afuera. O sea, eso es lo ancho en sentido horizontal, no en sentido vertical. Pero realmente lo que se habla de grosor biológico o ancho biológico es desde donde termina el hueso alveolar hasta donde termina el epitelio de unión. Son 2 milímetros en promedio. Y luego 1 milímetro de surco, también en promedio. Eso es el grosor de la encía que está por encima de la cresta. Eso, jóvenes, es una constante que me gustaría que recordaran siempre. Entonces, ¿qué relación tiene esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cuando hablamos de restauraciones dentales, pues no queremos que la encía se vea agraviada, que se vea dañada. Uno quisiera que la encía, antes de poder restaurar, tenga condiciones sanas, ¿verdad? No vamos a restaurar dientes con una encía enferma porque obviamente nuestra prótesis no va a detenerse, se va a perder en poco tiempo. Entonces, ¿qué riesgos no quisiéramos tener en un diente que va a ser restaurado? Primero, que no tenga pérdida de encía, ¿verdad? Que no tenga recesión gingival, porque esto puede ser progresivo, sobre todo si hay un proceso inflamatorio. ¿Cómo sé que hay un proceso inflamatorio? Sangra. Ese es el signo más importante de inflamación aguda. Si sangra, entonces no es conveniente trabajar en ese momento, ¿sí? Y si además de eso está sin encía, pues también es un riesgo mayor. Cuando no hay encía, si no hay una banda gingival suficiente, el tejido periodontal puede tener mayor recesión, ir exponiendo cada vez más raíz. Y entonces sus pacientes van a llegar y le van a decir, mire, ahí donde usted me colocó la restauración, mi encía está bajando de nivel. Entonces hay que propiciar un buen periodonto. Debe tener una buena banda de encía, por lo menos alguna literatura habla de 5 milímetros como mínimo, pero que tenga 3 milímetros desde la unión mucogingival hasta al tejido, hasta el margen, es una condición más o menos estable, ¿sí? Aquí ya no hay nada de encía. Todo esto es ya no insertado al diente. Aquí pasa la unión mucogingival. Entonces, esta pieza está vulnerable. Y si además necesita una restauración, pues primero corrijamos lo periodontal. El tejido periodontal debe estar sano antes de restaurar. Un frenillo activo también puede comprometer o una inflamación gingival por placa bacteriana. Antes tenemos que lograr que haya un control. Ahora, para poder interactuar, yo les voy a pedir que en su celular instalen o en su computadora instalen la opción Pull Everywhere, que me decía el doctor, ¿quién fue? Sí, creo que fue el doctor Ávila, Jorgito Ávila, que desde tercero o desde segundo ustedes ya tenían esto registrado, pero por si no, solo instálenlo en su celular para que tengamos la oportunidad de ir opinando. Entonces me encantaría recibir sus respuestas. Después de instalar la opción Pull Everywhere en su celular, escriben que van a ingresar al salón José Manuel Lo 103. Y entonces pueden responder a esta pregunta. ¿En qué momento podemos agredir el periodonto con el procedimiento restaurativo? ¿Me harían ese gran favor, jovencitos? Doctor, buenos días.
Bueno, Yo quería sí. preguntarle algo. ¿A qué se refiere con frenillo activo? Ah, muy bien. Un frenillo activo es un frenillo que se inserta ya sea en el margen, cerca del margen gingival y está constantemente en cualquier movimiento, está traccionando el margen gingival y lo está separando del diente. Cada vez que hablamos, cada vez que comemos, cada vez que besamos, ¿ah? Entonces el labio se mueve y esa tracción muscular del frenillo puede estar agravando una recesión como esta. Entonces, ¿cuándo está inactivo? Cuando hay una buena banda de encía que lo separa. Entonces, si hay una buena banda de encía que separa el frenillo del margen gingival, está inactivo, porque la banda de encía está insertada en el hueso y en el diente y no permite que se mueva el margen gingival. Pero si el frenillo está cerca del margen, como en este caso podría estar un frenillo aquí cerca, entonces eso continúa la recesión de la encía. ¿Respondí su pregunta? Sí, muchas gracias, doctor. Muy bien. Muy bien. Gracias por las respuestas. Esta sopa de letras mejor lo debí poner en recto, pero vamos a ver. Hay tejidos, hay márgenes yuxtagingivales cuando se invade el ancho biológico, en momento de restaurar, cuando se hacen restauraciones subgingivales, se puede invadir punto 5 del surco, más no, ¿verdad? Durante los cortes podemos entrar al espacio que le corresponde a la encía. Muy bien, ya ustedes saben casi todo. Los felicito, chicos. Me encanta esa disposición. Les agradezco muchísimo. Híjole, pero sí con la sopa de letra cuesta un poco leerlo. Pero muchísimas gracias. También las restauraciones son motivo de irritación. Muy bien. Lo vamos a ir viendo entonces. Gracias, jovencitos. Les agradezco mucho. No saben cuánto me agrada su participación. Ahora, durante el tallado, ¿cómo podemos alterar el periodonto durante el tallado? Bueno, es una invasión vertical, ¿verdad? Del espacio biológico. Cuando decimos espacio biológico, estamos hablando del espacio de la encía. La encía está viva, entonces necesita su espacio. Aquí, por ejemplo, este tallado se metió dentro del surco como 2 o 3 milímetros. Y entonces prácticamente está a la altura del hueso, porque está toda la altura de la encía que debería estar unida al diente, todo está ya sin ningún lugar a donde unirse. Y ahora, con este corte, pues va a recibir un cuerpo extraño, una corona, y por más que se intente unir, siempre va a haber una reacción de cuerpo extraño porque el margen nunca va a ser totalmente sellado. En cambio, si no nos metemos en el surco, pues la encía se mantiene desinflamada. Cuando nos metemos adentro del surco, hay una reacción de cuerpo extraño que manifiesta un eritema, un edema, sangrado, hasta secreción de pus y bolsas periodontales. Y esos no son inventos, esos son datos que se pueden corroborar una y otra vez. Lamentablemente, la mayoría de odontólogos tenemos que experimentarlo para comprenderlo, para decidir, sí, no, la verdad es que sí, la encía mejor ni la toquemos. Entonces, esto es lo que quisiéramos, que fueran terminaciones yuxtagingivales y mejor aún, supragingivales, pero para ser supragingival tendría que ser odontología adhesiva, porque si no se va a mirar la unión de la corona con el diente. En la odontología adhesiva no, ¿verdad? Pero repito, mientras menos nos metamos al surco gingival, la encía va a tener menos reacción inflamatoria. ¿Por qué no vamos a meter cosas adentro de un tejido vivo? Y alguien podría decir, sí, pero eso se puede corregir con cirugía. Para eso está Perio, que corte ahí lo que sobra. Y no es tan sencillo, porque lo que hacemos cuando una restauración es muy profunda y llega hasta el hueso,
lo que hacemos es sacrificar hueso para volver a darle un espacio a la encía para que pueda insertarse al diente. Es un sacrificio muy crítico. Entonces, ¿qué debería hacer con el restaurador? No meterse en la totalidad del surco, un máximo de medio milímetro, que es lo histológicamente demostrado científicamente. Entonces, ese medio milímetro sería lo máximo que podríamos ingresar y dejar todavía una porción de surco sin usar. Si nos metemos más de 0.69, estamos muy probable en el espacio del epitelio de unión. Y mientras más nos metemos, más cerca del hueso vamos a estar y vamos a estar quitándole el espacio a la encía. ¿Alguna duda con relación a esto? No, doctor, todo está bien. ¿Cómo miraríamos que estamos muy cerca del hueso? ¿Cómo se les ocurre? Con una radiografía. Excelente, excelente. Entonces, cuando vemos una radiografía, vamos a apreciar qué tan cerca está y si ya se está perdiendo hueso por una restauración o si el hueso tiene lámina dura y está separado de la corona. Si está a más de 2 milímetros, pues eso está bien, porque dijimos que la encía tiene más o menos 2 milímetros de inserción de la encía al diente. Y si tiene 2.5, como dice un investigador llamado Cois, de apellido Cois, eso es lo ideal, 2.5, para que la restauración no invada nada del espacio de la encía. Esto es lo que se esperaría ver en una radiografía. Lámina dura, no una pérdida ósea, ¿verdad? Clínicamente, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, mientras más profundidad tengamos, menos posibilidad de una adaptación fina vamos a tener. Entonces vamos a ver cambios inflamatorios, un color grisáceo que no necesariamente es el pigmento del metal de la porcelana, sino que puede ser acúmulo de restos entre la interfaz de la corona y el diente. Entonces, remover esto bueno, no, ni siquiera coincidía mucho el color ni nada de esto, pero aquí hay filtración y acumulación de bacterias por una interfase que no se pudo controlar bien debido a que estaba demasiado subgingival. Hay una investigación en donde durante 26 años se acompañaron 160 participantes con buena o moderada higiene bucal. Y la conclusión a la que llegó ese estudio, donde participa Niklaus Papadopoulos, se me olvida el nombre de ese señor, pero hay eminencias ahí donde se puede observar que fue un estudio serio. Y lo interesante es que duró 26 años. A mí me llamó mucho la atención. La conclusión es que los márgenes subgingivales son dañinos a la encía y al periodonto. Esa es una conclusión que no necesita 26 años para corroborarlo, pero ahí está el dato, ¿verdad? No sé cómo se quita esta marca de aquí para que ustedes puedan ver. No sé si les interrumpe a ustedes esta marca que me queda a mí o ven claro la bibliografía. Tapa la mitad de la bibliografía. Pero ¿Cómo se quitará esta cosa? Aquí está. Ahí está. Entonces, ese Niklaus Papadopoulos, yo tuve la oportunidad de conocerlo, tipo más pilas. Y el Harold Loe, que es el otro que hizo la investigación de los espacios biológicos, es el que tiene la investigación clásica y sigue investigando. Mira, esos señores están, qué bárbaros. Eso es publicado en el 2001 y el estudio fue muy interesante. Está en el Journal de Clinical Periodontology. Entonces, ahí está por si quieren indagar más acerca de esa investigación. Muy bien. ¿Están muy cansados? ¿Cómo vamos? Bien, doctor, gracias. démosle. Va, muy bien. Ahora, si los dientes naturales se enferman, porque en la unión esmalte-cemento suele acumularse biopelícula. Imagínense, una adaptación nítida, porque el esmalte con el cemento tiene una unión perfecta. Ahí no hay, sí hay una gradita, pero es casi imperceptible.
aún al clínico más experimentado, a veces le cuesta sentir dónde está la unión de esmalte y cemento. Entonces, imagínense ahora una restauración, que esa uno pasa el explorador y traba. Entonces, aquí se va a acumular mucho mayor cantidad de placa bacteriana. No digamos en los implantes, que se ha dado una información equivocada acerca de esto, que tiene una adaptación precisa y que no hay forma de que se adhieran las bacterias. Magmolas, decía mi profesor. Miren, cuando se expone estas roscas y ya está acumulando placa, olvídense. Esto es fácil de limpiar porque es una superficie lisa, el diente natural. Pero limpiar en un implante, eso es imposible. Quitarle esta placa bacteriana y dejar estas roscas totalmente limpias, eso no se puede. Y hay una investigación que lo demuestra. Entonces, si la unión esmalte-cemento acumula placa, con mayor razón las restauraciones. Entonces, uno quisiera restauraciones nítidas, adaptadas a la perfección acerca de eso. En el año 2019, tuvimos la oportunidad y publicaron esta investigación. Analizaron 572 sitios de 262 implantes en 141 pacientes. Esto publicado en el Journal de Periodontología y fue en el año 2018. Justamente en este año se publica una nueva clasificación en donde ahora sí se establece los grados de enfermedad que puede tener un implante. Y quiero que noten en esta proyección que nos publicó ese doctor, miren qué interesante. ¿Dónde pusiera esta cosa? Aquí. Miren qué interesante. En el 2006 está esta imagen. Lástima que no presentaron el diente de la par. Pero aquí está recién colocado el implante. En el 2007, aquí se ve el nivel de hueso del diente natural. Y por lo que se observa aquí, esta mancha blanca tiene una restauración clase 5, ¿verdad? Esto es compatible con una restauración clase 5, generalmente bucal. Pero vean la pérdida de hueso que empieza a manifestar el implante. En el 2009, vean la cantidad de pérdida ósea en el implante y compárenlo con la pérdida que ha tenido el diente natural. Es decir, este está acumulando más bacterias que este. El artificial acumula más bacterias que el natural. En el 2010, miren la cantidad de pérdida. Ya se expuso la primera rosca del implante. Obviamente la pérdida ósea es cada vez mayor y el diente natural conserva la altura que tenía más o menos aquí, a pesar de estar a la par de este desgraciado. Entonces, ¿qué es lo que quiero concluir con esto? Que no pensemos que el implante es la panacea. No es... ahora, ¿por qué antes se decía que el implante no fallaba, que ya llevaba 15, 20 años y no tenía una falla? Bueno, no había una clasificación. Ahora ya se establece cuántos milímetros de hueso y la progresión. En el 2018 ya se publica la perimplantitis clasificada con sus valores, con todos los análisis correspondientes. Y ya se dice, bueno, sí se enferman los implantes. Por ejemplo, en esta investigación publicaron que de 262 implantes, 127 estaba sano, 74 tenía mucositis, o sea, como gingivitis en el diente natural, y 61 tenía perimplantitis. Es decir, habían 135, aquí está mejor, más claro, sanos el 33%, mucositis 33%, perimplantitis 33%. Coincidentemente, datos muy exactos, ¿verdad? Pero no es que no se enfermen. En este caso, pues se habla de que casi el 66% está enfermo. Yo haciendo esta suma me di cuenta que eran 135 de 262. Y así como estos casos, presentaron un montón de fracasos. Ahora, ¿por qué antes se decía que estaba funcionando? Porque no había un criterio. Solo porque continuaba en boca decían, ahí está,
Ahí no se ha perdido, sigue funcionando, está bien, es exitoso. Y aunque fuera un foco de infección terrible, miren cuántas bacterias. Esta otra investigación dice que los tratamientos no quirúrgicos no funcionan. Los tratamientos no quirúrgicos para corregir la periimplantitis no son efectivos. Y habla de que han utilizado clorexidina y un montón de cosas. Pero es que cuando ya hay periimplantitis significa que se ha perdido hueso. Y cuando se pierde hueso, generalmente se expone una de estas roscas. Poder limpiar una de estas roscas. Si cuesta limpiar un diente que es liso, imagínense estas roscas, que casi siempre tienen un baño de hidroxiapatita o es corrugado. Entonces, es totalmente imposible ofrecer una higiene de los implantes. No es que esté en contra de los implantes, por favor, que no se interprete así, ¿verdad? Ahora, una restauración también puede ser motivo de acumulación de placa. La unión esmalte-cemento, repito, tiene una elevación muy sutil. En cambio, estas restauraciones son muy convexas. Se ven demasiado... Ay, Dios, ahora me está molestando aquí esta cosa. Son demasiado abultadas y acumulan mucha placa abajo del margen, ¿verdad? Y entonces eso produce toda esta pérdida de hueso. Y aquí pues todavía, afortunadamente, no es gran pérdida. Y al estar muy subgingival la restauración, miren la desadaptación, aquí hay un hoyo entre el diente y la restauración. Entonces, repito, si nos metemos muy subgingivalmente, no vamos a ver qué tan convexo, qué tan sobrecontorneado estamos colocando una restauración, ni vamos a saber si está desadaptado, porque está demasiado escondido. La radiografía podría ser una ayuda de decir, uy, aquí se ve el diente aquí y la restauración hasta aquí. Hay un techo ahí, hay una cueva ahí para bacterias que no se ve bien. Pero aún así, la radiografía, aunque es una ayuda valiosa, es mejor restaurar dientes afuera de la encía, que no estén metidos en el surco profundamente porque ya no vamos a tener visibilidad. Vean este sobrecontorno de este implante. Obviamente, inmediatamente aquí se empezó a provocar pérdida ósea mayor que en este que no tenía sobrecontorno. Y en este que tiene corona, pues mucho menos pérdida. Miren, esto es muy dañino, el sobrecontorno es muy dañino para el periodonto. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, chicos? Es No. más interesante si ustedes participan. Ahora, en esta pregunta, por favor, vuelvan a responder. ¿Qué hacer para evitar dañar o agredir al periodonto? Ahí solo es de marcar, ahí no tienen que escribir nada. Opción número 1, no invadir el surco gingival durante el tallado. Opción número 2, no invadir el surco con material restaurativo. Opción 3, cortar hasta un máximo de 0.5 dentro del surco gingival. Aquí le puse que ustedes pueden marcar varias. Evitar el sobrecontorno marginal, tallar hasta 1 milímetro antes del hueso alveolar, tallar hasta 1 milímetro dentro del surco gingival, cementar hasta 1.5 dentro del surco gingival. ¿Cuáles? ¿Qué medidas? Marquen por favor ahí en la misma dirección, José Manuel Lo 103, y vemos ahí qué opinan. Chicos, ¿están por ahí? Sí, doctor, solo... Sí. Ahí está. Excelente. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Híjole, va subiendo el de cementar hasta 1.5 dentro del surco. No, ya va bajando. Tallar, o sea, cortar hasta 1 milímetro antes del hueso. Híjole, no estamos dejando suficiente espacio para la encía, chicos. Va subiendo de nivel ese. Tallar hasta 1 milímetro dentro del surco, y si el surco mide 0.69, estamos un poquito más profundo.
Pero me encanta cómo estamos coincidiendo con los de arriba, ¿verdad? No invadir el surco y no invadir con materiales restaurativos, cortar hasta a un máximo de 0.5, evitar el sobrecontorno, muy bien. Los últimos 3 solo los puse así para ver quién caía, pero uno quisiera, y ustedes lo van a ver en prótesis fija y eso lo hemos platicado con ellos y yo entiendo la posición de ellos, ¿verdad? Ellos dicen, fíjese doctor que si encontramos un surco de 1.5 al sondeo, pues nosotros encontramos 1 milímetro. Híjole, dice uno, pero es que uno está desplazando el epitelio de unión con la sonda. Pero bueno, ese es parte del aprendizaje que vamos a ir viendo, porque ¿cuál es el objetivo de meter restauraciones adentro del surco? Que no se mire, que se mire estético. Pero si eso va a provocar una reacción inflamatoria, yo preferiría no tener ese concepto de estética, ¿verdad? Entonces, sigamos. Gracias por sus respuestas. Estas son restauraciones que están muy adentro del surco, de 1 milímetro adentro o a veces un poquito más. Ahora, ¿qué se hizo? Bueno, se cortó encía, se cortó hueso y se hicieron coronas adhesivas que tuvieran una mejor adaptación. Entonces la encía se queda agradecida. El problema de eso, que para quitar eso, vean lo que tenemos que hacer. Aquí están los cortes que son muy subgingivales, ¿sí? Este no tanto, pero también está subgingival. Entonces estaba súper inflamada toda esta encía. Se levanta el colgajo mucoperióstico, incluye periósteo y epitelio para poder exponer el hueso. Cuando se descubre, nos damos cuenta que el hueso está a la misma altura de donde termina el corte. O sea, el corte estaba a la misma altura del hueso, no había espacio para la encía. Bueno, entonces el alargamiento de corona, porque aquí no pueden ni tomar medidas. No pueden meter un hilo aquí porque no hay, está a la par del hueso. Entonces esa era la consulta. Mire, doctor, ¿qué será que no puedo tomar medidas aquí? Y entonces mandan el caso a alargamiento de corona, ¿verdad? Entonces, miren el alargamiento. Cortar, ¿cuántos milímetros de hueso creen que corté aquí? Unos 3 milímetros. Exactamente, doctor. Excelente, lo felicito. Corté 3 milímetros de hueso para que la encía tenga 1 milímetro de inserción de fibras, 1 milímetro de epitelio de unión y 1 milímetro de surco. Esos son los 3 milímetros que se cortan. Entonces, 3 milímetros de hueso, jóvenes, es mucho. Es exagerado hueso que se está sacrificando. Es un hueso de soporte. Yo quiero que eso también quede bien claro. Estoy dañando el soporte del diente. Entonces, es algo lamentable que lo provoqué yo en mi corte restaurativo. Tal vez no lo necesitaba el diente y por dejarlo adentro del surco, dañé el espacio, me metí en el espacio que le correspondía a la encía. Y entonces, claro, ahora ya se cumplió el objetivo. Ahora el margen está a la orilla del margen gingival. Este, pues, quedó más expuesto porque este no estaba tan profundo, pero para que combinara con este, también se le tuvo que cortar hueso. Entonces, ahora quedó 1 milímetro. Este quedó como a 4 milímetros del margen para que estuviera a la misma altura del otro. ¿Qué desventajas vemos aquí? Ya con el doctor Tonito veíamos que una de las desventajas de la cirugía periodontal es que como aquí se cortó también hueso, veamos, aquí se corta hueso para que haya 3 milímetros de altura y aunque uno pretende dejar la cresta más alta y las caras libres más bajas, pues de todas formas la distancia que hay entre raíz y raíz se va haciendo más grande mientras más apical es. Entonces ahora esta distancia entre diente y diente es bastante grande y ahora la papila ya no se va a formar como antes. Uno quisiera que sí, por supuesto, ¿verdad? Pero muy probablemente van a quedar triángulos negros
cuando se haga la restauración. Y no era necesario hacer todo eso. No era necesario sacrificar. ¿Y saben qué fue lo más doloroso de este caso? Que cuando ya había sanado y ya la encía estaba rosadita, sin inflamación, entonces nuevamente fue a prótesis fija y dijeron, ah, qué bonito, ahora ya puedo hacer mi corte subgingival, y se volvieron a meter ahí en el surco. ¿Cómo me dolió esos chicos? Pero bueno, es lo que estoy tratando de exponer para que nosotros tomemos precauciones, que no creamos que la odontología subgingival es la única que puede ofrecer estética. Al contrario, es la que puede dañar el periodonto y puede manifestar cambios inflamatorios no deseables. Y después de un montón de restauración de dinero, eso podría ser motivo de enojo del paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el procedimiento? Cuando una restauración está cerca de hueso, pues sacrificamos hueso. 3 milímetros. ¿Para qué? Para que haya 1 milímetro de inserción de fibras, 1 milímetro de epitelio y 1 milímetro de surco. ¿Sí? Aquí el dibujito no, pues no está muy ad hoc, pero esto es lo que se corta. 3 milímetros de distancia, 3 milímetros de hueso sacrificado. No es gracia, ¿verdad? Muy bien. Que ven en esta imagen, chicos, un descansito. Cuéntenme, ¿qué es lo que tratamos de manifestar en esta imagen? Como un equilibrio. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Como una mezcla. Equilibrio. Ajá, sí. Como una mezcla. Muy bien. ¿Mezcla de qué, doctor? Como mezcla de genes, por decirlo de alguna forma. Algo así. Muy bien. Mezcla de genes. Gracias, Gulito. ¿Alguien más? Tal vez de lo bueno y lo malo, que Muy no bien. todo es bueno ni todo es malo. Exactamente. Ahora, en esta imagen hay un concepto de que el bien y el mal están separados. En este otro concepto más oriental, el bien y el mal se mezclan. Viéndolo desde el punto de vista del ser humano, alguien podría decir que el bien y el mal son ajenos a mí, ¿verdad? Un angelito blanco y un angelito negro me hablan al oído y yo decido qué hacer. En esta otra concepción, pues se habla que ambos tenemos adentro un instinto de maldad y una parte de bien. Entonces, que de todos modos depende de nosotros. Hay una historia interesante que una niña le pregunta a su papá, papá, ¿por qué a veces actuamos bien y a veces actuamos mal? Hablando del ser humano en general. Y el papá le dijo, mira hija, adentro de nosotros hay una guerra. Hay 2 lobos, uno negro y uno blanco. El negro trata de destruirte. Siempre va a pretender tu muerte, que sufras, que te quedes sola, que te sintas desdichada, que haya dolor, que haya amargura en ti y que toda tu respuesta sea negativa, sea destructiva. O sea, quiere verte de lo peor. Pero también tenemos un lobo blanco. Ese pelea por tu bien, por tu bienestar, por tu salud, por tu vida. Ese trata de defenderte de los ataques del lobo negro. Y siempre va a pretender tu felicidad, que te sientas satisfecha contigo misma, que te sientas en equilibrio con todo, con los demás que están alrededor tuyo, contigo en tu interior, satisfecha de quién eres, y que entonces puedas brindar buenas relaciones, buenas vibras, que siempre seas positiva en tus expresiones, en tu comportamiento, seas una persona que aporta, no que quita. Entonces, la hija toda asustada dice, uy, ¿y quién gana, papá? Aquel que alimentes más. O sea, sigue siendo una decisión personal. ¿A quién alimentamos más?
Y entonces me gusta la historia porque nosotros tenemos la libertad de decidir qué dejamos entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro yo interior. Y dependiendo de qué nos llenamos, pues eso vamos a devolver, ¿verdad? Entonces, esa es pues me gustaron las dos imágenes porque son diferentes, pero en cierta forma, incluso bíblicamente, o sea, Pablo, que es un escritor de la Biblia, dice, miserable de mí que vivo en este cuerpo de maldad o algo así, dice. Porque lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, también hay una lucha interna que podría concebirse como que hay dos esencias o que estamos mezclados, ¿verdad? Pero me gusta más pensar en un equilibrio en cuanto a la bondad y la maldad. Muy bien, es un pequeño refrigerio ahí de hablar de algo distinto. Volvamos al tema, ya nos falta poco. ¿Qué creen que ocurre en esta fotografía? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ven? Chicos, Tal vez es lo que usted había mencionado, doctor, de la acumulación de biopelícula. muy bien. Bueno, es difícil ver la biopelícula, pero ¿qué otra cosa ven ustedes ahí? Estoy buscando aquí Una corona mal adaptada, doctor. Pues la verdad es que se mira muy bonita ustedes. A mí me gustó mucho la corona y la adaptación no la puedo ver porque está escondida. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra cosa podrían opinar? ¿Hay inflamación? Muy bien, excelente. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio la inflamación? ¿Por el eritema, doctor? ¿Se mira Muy rojo? bien. Excelente, Esteban. Me encanta eso. Aquí está rojito. ¿Qué más ven? ¿Qué otra cosa ven? La marca como de metal, creo yo, que está provocando Muy la bien. restauración. Sí, se ve una marca negra, ¿verdad? Rara, que más parece como una equimosis, más que una pigmentación metálica. Entonces, saben ni qué cosas hay ahí adentro, ¿verdad? Lo único que podemos afirmar es que esta corona está invadiendo a la encía. Está invadiendo el espacio que le corresponde a la encía. Eso es la primera impresión que deben ustedes acariciar. Es decir, ¿por qué aquí no está tan inflamado y por qué aquí hasta hay secreción purulenta? Y este color morado, no me parece sano, ¿verdad? Entonces, ustedes deben, y al ver que esto es más un poquito más blanco, usted dice, eso se mira muy bonita y todo, pero no será corona eso. Entonces toman radiografía y se dan cuenta que es una restauración, pero está demasiado profunda, está metida hasta cerca del hueso. Entonces, ahora, aquí estaba la bendita lupa. Ahí observamos cómo hay un eritema, hay un exudado extraño ahí, el color morado de aquí abajo, y antes de pensar en alguna patología así grave, pues tenemos que pensar en algo fácil. Por ejemplo, esta restauración, el corte era demasiado subgingival, muy cerca del hueso. Entonces aquí ya no pudo tomar la medida correcta. Y cuando cementó su corona se dio cuenta que quedó un gran espacio entre el diente y la corona. Y entonces ahí nos llamaron a nosotros. Mire, ¿qué será que no logramos copiar bien el margen? Entonces, porque está muy profundo. Está demasiado abajo del margen gingival. Estaba como 3 milímetros abajo del margen gingival. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez, miren lo triste. Sacrificar 3 milímetros de hueso.
Y este, por cierto, ya no se lo quité, tendría que bajarle otro poquito. O sea, pagan el pato también las vecinas. Qué triste, ¿va? Y sacrificar hueso de soporte porque el corte fue muy subgingival. Entonces, repito, no es necesario que nosotros seamos los que provoquemos un daño de esta naturaleza. Ahora, ¿qué pasa si no corto el hueso y espero que el cuerpo se lo coma solito y que haga una inflamación y que vaya destruyendo, así como vimos en la corona anterior? Bueno, va a ocurrir eso, un proceso inflamatorio crónico que puede ser doloroso, pero lo más importante es que está generando un foco de infección, está generando un proceso inflamatorio crónico que se irriga todo el cuerpo. O sea, también hay marcadores inflamatorios que se liberan a nivel sanguíneo y nosotros tenemos por ejemplo, la proteína C reactiva y otros mediadores de inflamación que salen de las células y empiezan a circular en el torrente sanguíneo y todo por un proceso inflamatorio hecho a mano. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar, jóvenes. Mientras más profundo esté el corte, menos posibilidad vamos a tener de restaurar adecuadamente. Ahora, versus esto. Esto hasta se puede ver. Esto lo dio el doctor Coley Hatton en una conferencia que dio el año 2020 y el año pasado. Entonces yo le tomé un screenshot para poder mostrarles a ustedes este año. Vean la oportunidad que tiene aquí el clínico de ajustar esta corona o incrustación o caría o lo que sea, pero aquí mira dónde termina el corte. Y entonces ahí debe llegar el ajuste de la restauración, no más abajo ni más corto, pero lo puede observar. Esa es una gran oportunidad de poder adaptarlo finamente. Entonces, una vez que está bien adaptado, ustedes sienten con su explorador que no hay excesos, que no hay... Entonces ya, la encía feliz de la vida, ¿verdad? Esta incrustación no alteró el surco. El surco quedó aquí abajo. ¿Y se ve bonito? Sí se ve bonito, no alteró en nada. Entonces, y la encía va a estar feliz. Está protegida por una convexidad. El margen gingival está protegido por una convexidad cervical, que eso es lo ideal. Las restauraciones deben propiciar una convexidad que proteja el margen gingival y entonces no hay procesos inflamatorios secundarios. Y la distancia que hay entre la restauración y donde empieza el hueso es suficiente. No estamos invadiendo el espacio de la encía. Entonces, ahora, también a este señor, le tomé un screenshot de una conferencia que dio y vean, esto me llamó mucho la atención. Estos márgenes, primero son visibles, ¿verdad? No están adentro del surco, son visibles. Para hacer un acercamiento, una magnificación, podemos observar la proximidad que hay entre un diente y otro diente. Y eso me obliga a una restauración muy fina. No puedo tener una restauración que tenga una pestaña hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo meto una pestaña aquí en medio de los dos, voy a hacer contacto este diente con este otro. Debe ser una restauración tan exacta que no permita bloquear este espacio, porque si bloqueo este espacio, olvídense, todo lo de aquí abajo se va a enfermar. Tiene que mantenerse esta distancia que es mínima, pero es fundamental. Y ojalá que todas las restauraciones tuvieran que evaluarse de esta manera. No debe haber un excedente, porque si algo se sale de aquí, ya topa con la pieza vecina. Y es un punto de contacto largo desde aquí hasta donde termina el borde incisal de la corona. Entonces, esta parte es fundamentalmente crítica. No tenemos que exceder, no tenemos que tener un margen metálico que venga así y después de aquí tenga una pestaña para abajo. No, porque no hay un bisel. Nosotros no dibujamos ningún bisel aquí. Entonces debe terminar la restauración aquí, donde terminó el corte, ahí debe terminar la restauración, no más. Y después debe venir el metal con la porcelana
y sin provocar ninguna elevación. Cuando pasemos el explorador, no debería de sentirse una elevación. Eso sería lo ideal, pero eso es en lo que a todos apuntamos, pero cuesta trabajar con un buen laboratorio que nos haga caso de eso y decirle, mire, hasta aquí llega el corte, por favor, no se vaya a pasar de aquí. Entonces, eso, chicos, en su práctica, lástima que no estén trabajando todavía porque me gustaría ver cofias metálicas y que ustedes me la mandaran por una foto y poder platicar. ¿Qué pasa si hacemos este metal así? Va a ocupar el espacio en medio y olvídense, ya la otro ya no va a adaptar. Porque también va a querer meterse en ese mismo espacio, no cabe. Olvídense, se vuelve un dolor de cabeza eso. Y si fuera subgingival, todavía peor, ¿verdad? Entonces, vean lo que ha ocurrido en nuestra clínica. Se colocan hilos, a veces dos hilitos, a veces hasta 3 hilos les piden que coloquen, y los empacan en el surco y toman la impresión. Y entonces la impresión sale copiando el surco. Ahora, ¿qué significa que copió el surco? Que se metió en el espacio del surco, el material de impresión. Pero el corte viene hasta aquí. El corte no es el surco no es corte. Ahora, ¿qué hace el laboratorio? Manda una cofia que copia el surco. Vean, esta gran pestañota de aquí es surco. Y lo envió porque dijo, qué bonito le salió la impresión, se ve bien el margen y se ve una extensión. Y entonces le mandan esa extensión de metal. Entonces, en lugar de venir la cofia metálica hasta donde termina el corte, este es un chamfer delgadísimo. Este es un chamfer más grueso. Entonces, aquí debería de venir el metal hasta donde termina el corte. Pero como esto viene con una pestaña extra, entonces agregan aquí otra pestañita que se va en el surco. Y ahí, olvídense, eso está provocando una elevación terrible porque encima de esto tiene que venir porcelana. Ya es un dolor eso. Ahora, si nosotros hacemos el corte con una fresa, esta otra mitad de la fresa puede lastimar la encía, ¿sí? Si lo metemos muy subgingival. Ya ese daño podría ser irreversible. Entonces, podría alterar la ubicación del margen. Si es supragingival, esta otra mitad de la fresa no va a cortar la encía. ¿Y qué queremos? Que la restauración sea similar a un diente natural, que no provoque más elevación de la ideal. Y entonces debe venir aquí y desde aquí hacer la prolongación del perfil de emergencia del diente. De tal manera que cuando uno pase una sonda no se sienta. Y si se siente, debería ser algo mínimo. Y de preferencia no de estar metido hasta el epitelio de unión, sino no meterse en la totalidad del surco, ¿sí? ¿Qué terminaciones son las que uno quisiera? Ya sea metal con hombro de porcelana, que a veces hasta le quita un pedazo aquí, pero que no se salga del corte hasta donde termine, o metal porcelana, si termina aquí el corte, aquí que llegue el metal, y aquí que sea bañado con porcelana, pero no excedentes. ¿Qué pasa si hacemos una pestaña así? Pues vamos a tener que meter porcelana también en esta otra pestaña y va a invadir el surco. Uy, perdone, mucho contenido, demasiada saturación. Cuénteme, ¿cómo se sienten? Pues sí es mucho contenido, pero es bastante interesante. Hay conceptos que yo no conocía. Qué bueno, porque miren, esto me encantaría. Ustedes ya aprendieron cuando estaban en tercero, aprendieron los cortes. Ahora, la relación con la encía, eso es lo que estoy tratando de incorporar ahora. Que ustedes recuerden que la encía está ahí cerquita, a un clic. Entonces, eso es fundamental que no invadamos. Y miren estas comparaciones en un estudio que hicieron en México en el año, ¿qué año fue este? 2011. En el 2011 hicieron esta investigación y miren la adaptación del circonio. ¡Qué belleza! Ni siquiera se logra observar. Hay en algunos 19 micras, en otros 28 micras, 22 micras, promedio fue 22, 15 micras, imagínense.
Una micra es la milésima parte de un milímetro. ¡Qué adaptación más preciosa! Es como una amalgama bien pulida. Ojalá que así fueran nuestras restauraciones, que no provoquen una elevación, que al pasar el explorador encima no se sienta dónde está la corona y dónde está el diente. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Ahora, la corona, después de que esté bien adaptada, obviamente el corte debe ser con piedra fina, grano fino, para que no provoque eso una desadaptación entre el material y el diente. Y hay una norma de materiales dentales, una norma ISO del año 2000, que dice que los materiales resinosos no deberían de medir más de 50 micras, pero entonces establece que es permisible 50 micras de cemento entre la corona y el diente. O sea, 50 micras son, por ponerles una referencia, un pelo humano mide 100 micras de espesor. Entonces, el calibre de un pelo es 100 micras. Entonces, la mitad sería lo permisible que ocupe el cemento con el que se va a pegar una corona. Comparándolo con bacterias, hay bacterias de 1 micra. Es decir, que en esa hendidura entre la unión de la restauración y el diente, pueden acumularse en forma así de fila india 50 bacterias en este material restaurativo de cementación. Entonces, imagínense 50 bacterias en fila, así jugando ahí en ese espacio. Y eso es bien adaptado, porque 200 micras todavía se podría considerar que está con cierta adaptación aceptable. Imagínense, 200 micras. Ya 500 micras sí ya es un riesgo muy grande. 500 micras es la mitad de 1 milímetro. Eso es una desadaptación. Y hay desadaptaciones de hasta 1 milímetro. Y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir velando, jóvenes. Esto solo se puede lograr con magnificación. Tienen que trabajar con lupas para que sus restauraciones sean muy adaptadas. Aquí vemos una comparación de una adaptación de amalgama al diente. ¿Cuánto creen ustedes que logra de filtración una amalgama? Ahí está publicada, ya no puedo hacerles la pregunta. Son 25 micras. Miren qué excelente adaptación. Claro que esta está pulida proximal, pero proximal casi no se puede pulir. Entonces, pero esto, por eso es que las amalgamas no provocaban mayor reacción periodontal. Eso es noble, este material. Obviamente su poca estética por el color fue lo que la ha ido sacando del mercado, pero realmente ha sido un material que en cuestiones de adaptación era muy buena, si se condensaba bien, por supuesto, ¿verdad? Entonces, lograba una adaptación marginal de 25 micras de separación entre amalgama y diente. O sea, 25 bacterias en fila podrían ir ubicadas aquí de las que miden una micra. Hay más grandes, por supuesto, pero cocos de 1 micra puede ser. Por eso es que en periodoncia muchas veces sugerimos que pueda hacerse un collarín metálico. El collarín metálico permite pulir la restauración, el cuello de la restauración, como que fuera una amalgama. Nosotros la peinamos, por así decirlo, y vamos logrando que la adaptación sea tan fina que cuando pasemos el explorador ni se sienta dónde está la restauración y dónde está el diente. ¿Qué limitante hay que sea metálico? Pues si es bucal se va a mirar ahí una orilla metálica, ¿va? Entonces la persona podría decir, mire, eso no me gusta, yo quiero que se mire blanco, ¿verdad? Pero en cuestiones de salud, esto es deseable porque no permite demasiada desadaptación, a diferencia que si a esto se le agrega porcelana encima, pues entonces hay doble grosor. Metal, que es más o menos 0.3 o 0.5 de milímetro, y encima la porcelana, que puede medir hasta 1 milímetro. Entonces ya es una panza grosera. Vean, en este caso, este era un paciente que tenía una rehabilitación completa con coronas de porcelana. Entonces, había un proceso inflamatorio asociado, pero había invertido, saber ni cuánta plata en estas coronas.
Entonces, pongámosle así barato, que ha invertido unos 2,000 quetzales por cada corona y son 28 coronas. Dios mío, pero no gastó 2,000. Pongámosle unos 5,000 por corona. Estamos hablando de un montón de plata. Entonces, lo que hicimos fue limpiar y vas de irrigar con clorexidina, tratar de quitar esa placa bacteriana que está ahí. Y sí desinflamó después de varias sesiones de limpieza. Todavía hay un proceso inflamatorio aquí asociado. Ha disminuido bastante, pero ¿qué va a pasar? Porque aquí esta corona se mira todavía desadaptada. Se siente perfectamente el margen, igual las otras. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a volver a acumular y va a volver a colocarse así. Y esto puede volverse, la gingivitis puede convertirse en periodontitis. Y eso sería ya grave, ¿verdad? Que todo haya sido porque se restauró con coronas, híjole. Entonces tenemos que ser muy cautos, jóvenes. Lo mejor es tener márgenes supragingivales donde ustedes puedan constatar que están adaptando bien su restauración. Y con eso, créanme que tienen mucha oportunidad de que no se manifieste un proceso inflamatorio. Y bien, hasta aquí terminamos el día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Yo, doctor. Sí, dígame. Yo tengo duda sobre qué es erupción pasiva retardada. Ah, muy bien. Eso está, mire, me falta, ¿cómo se sienten de tiempo para poder ver eso? ¿Lo miramos? ¿O ya están cansaditos? Chicos. Sí, veámoslo, doctor, por favor. Vale. Entonces, les voy a mostrar ya lo que es la cirugía preprotésica. Vamos a avanzar una parte. No pretendo terminar, pero sí vamos a avanzar. Vamos a ser felices. Ahí van a ver. Híjole, no me aparece el mouse. ¿Dónde está? Bueno, F5. Ahí está. Entonces, arrancando motores, ya esperando el banderazo de salida, porque esto, todo el mundo quiere hacer fija. Eso es algo muy satisfactorio. Pero muchas veces hay que intervenir periodontalmente por razones ya sea restaurativas, porque no tiene de dónde afianzarse una corona, está muy cortita la corona, o por estética, que ahí incluye la erupción pasiva alterada, o porque se ha invadido el espacio de la encía, el grosor biológico, ¿verdad? Entonces son varias razones, pero solo enumeré estas tres como indicadores de cirugía preprotésica, que es el tema fundamental, pero que lo anterior tenía relación, ¿verdad? Entonces, esto, chicos, es una manifestación que cualquiera la puede ver. De hecho, esta pacientita, ella consultó porque ella había investigado en internet que esta condición, ella la había leído como sonrisa de caballo. Imagínense qué grotesca la información que encontró. Y entonces me dijo, mire doctor, yo siempre he tenido vergüenza de que me miren sonreír, me tapo la boca, muestro mucha encía. Entonces, esta es una sonrisa gingival. ¿Qué significa que? Sí. Disculpe, yo creo que no están presentando, no está compartiendo la pantalla. Ay, perdón. Es que puse F5 porque no encontré. Aquí está el mouse. Ahí está. Perdón, chicos, perdón. Hoy sí. Híjole. Entonces les decía que hay tres indicadores de cirugía. Estamos a punto de arrancar el motor porque todos quieren hacer prótesis fija. Y esta pacientita, repito, es la que les mencionaba que había consultado por su cuenta en Google y había descubierto que esta condición la denominaban algunos autores como sonrisa de caballo. Imagínense qué grotesca forma de expresarlo. Nosotros la conocemos como sonrisa gingival. Es una exposición de encía
que resulta ser desagradable para muchos. Y me gustó un estudio que hicieron aquí en nuestra universidad, en la Facultad de Odontología, los jovencitos de posgrado. Y consultaron a, si no estoy mal, eran 352 o algo así de profesionales de la odontología. Iban mostrando varias sonrisas y algunos mostraban 1 milímetro, otros mostraban 2, 3, 4, 5, 6 y más milímetros de encía. Ella, por ejemplo, considero que muestra unos 9 milímetros de encía o más. ¿Cuánto creen ustedes que fue, según ese estudio, lo que los odontólogos, imagínense, entre ellos ortodoncistas, de todo? ¿Cuánto fue la cantidad de encía que ya percibieron como desagradable? O sea, que ya alguien escribió, no me gusta esta sonrisa porque muestra mucha encía. A ver, alguien que me diga, ¿cuánto fue lo que ellos vieron como desagradable? ¿Hasta qué cantidad de milímetros? ¿Unos 5 milímetros? Sí, fueron 6. Hasta que llegó a 6, empezaron a escribir, muestra mucha encía. Es decir, que una persona que muestre 3, que muestre 4, la consideraban normal. No les parecía una sonrisa desagradable. Ahora, en este caso, esta señorita sí manifestaba tener ese descontento con ella misma. Y entonces consultaba para ver qué se podía hacer. Ahora, ¿cómo poder establecer si esta manifestación de encía expuesta, este despliegue gingival demasiado visible, muy coronal, es debido a que creció mucho el maxilar superior, se está desplazado, está protruido mucho en relación al resto del sistema estomatognático? Si es eso, pues habría que considerar subir todo el maxilar, ¿verdad? ¿O qué pasaría si es porque es un labio corto, que se contrae demasiado y expone mucha encía cuando se sonríe? El labio corto muchas veces es tratado aplicándole algunos tóxicos neuronales como el ¿cómo se llama esa cosa? El Botox. Entonces, eso es un neurotóxico que paraliza el sistema neural y lo deja tieso. Entonces, la persona, aunque sonría, su labio queda más abajo, ¿sí? No expone tanta encía. Yo no comparto mucho eso, pero bueno, esa podría ser otra razón. Y la otra es que la encía esté desplegada hacia coronal, cubriendo gran parte del esmalte. Entonces, son 3 razones distintas y las 3 pueden estar combinadas. Ahora, ¿cómo sé yo si esta encía está cubriendo esmalte o no? ¿Alguien tiene alguna idea? Podemos compararlo con una radiografía y la medida de la corona clínica. Excelente, doctora. Excelente. Me encanta eso. La radiografía es una herramienta valiosísima. Ahora, también podemos hacer un análisis dentofacial en donde se supone que desde el pelo hasta la barbilla tenemos una proporcionalidad en el rostro. Hay tercios que el primer tercio llega a las cejas, el segundo tercio a la base de la nariz y hasta la barbilla. Entonces, si los tercios no están bien distribuidos, entonces podría provocar una asimetría facial, pero eso ya no depende de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es otro tipo de tratamiento. Estos son los tercios que dijimos, donde nace el pelo, en las cejas, en la base de la nariz y la barbilla. Y luego, en la parte inferior se puede dividir también tercios. La base de la nariz a la barbilla es un tercio que se puede dividir en otros tercios. Sonriendo a donde está el labio superior, y aquí quedan 2 tercios. Se dividen aquí, estaríamos hablando de esta proporcionalidad en un rostro ideal. Eso de la estética es algo relativo, chicos. No quiero que empiecen a medirse ustedes y que empiecen a sentirse mal. De verdad, todos tenemos alguna variación. Entonces, vean esta apariencia. A mí me gustan las 3 caritas de esta misma patoja que fueron alteradas con computadora.
¿verdad? En las tres se ve linda. Claro, aquí tiene un poco más de mandíbula, aquí tiene un poco más de maxilar superior, pero las tres son bonitas. A mí no me afectaría en nada si fuera mi hija, por ejemplo, cualquiera de estas expresiones, ¿verdad? Pero alguien sí, alguien podría decir, no, es que yo quiero ser igualita a fulanita de tal, y eso es interesante, pero ya es algo, un desequilibrio. Vean este casito. Una excompañera de ustedes y mostraba cierta cantidad de encía. Ahora, en ella me dijo, mire, yo estoy contenta con mi sonrisa. Pero le planteé la oportunidad de analizarlo, como decía Majo, con una radiografía y hacer un análisis dental. Por ejemplo, de tercios estamos bien. Un tercio superior y hasta 9 milímetros hasta abajo, está bien. Ahora, en cuanto a la... Aquí ya había aceptado, después de explicarle, dijo, sí, sí quiero. Entonces, vemos que la corona, perdón la fotografía, pero son ustedes los que nos ayudan a dar seguimiento a estos casos. Entonces, aquí se movió la cámara, pero me encanta que eso sea trabajo en equipo con ustedes, que lamentablemente ahorita pues no tenemos esa oportunidad. Tenemos aquí de corona clínica, o sea, la que podemos ver con nuestros ojitos, desde el margen hasta el borde, 7 milímetros. De ancho, bueno, en radiografía veíamos que habían, ahí esta cosa como mal está. Desde la unión esmalte-cemento, que cuesta observarla, hasta el borde incisal, habían 10 milímetros. Entonces voy a dibujar aquí porque esto ya viendo la radiografía era más visible. Vamos a ver dónde está. Aquí va la línea de la unión esmalte-cemento. Entonces, habían 10 milímetros hasta el borde. La tomografía también puede ser útil. Esto no era de la paciente, pero ahora permite ver mejor cuánto hay de espacio entre el hueso y la unión esmalte-cemento. Lo normal es que haya 1 milímetro de espacio o 2. Aquí no se miraba nada. No se veía ninguna separación. Por eso cuesta ver la unión esmalte-cemento. Y entonces, 10 milímetros de corona anatómica, porque es la que corresponde a la unión esmalte-cemento, significa que había 3 milímetros de encía escondiendo esmalte. Entonces, había que creer eso, ¿verdad? Ella lo creyó y dijo, sí, creo que tengo ahí encía. De ancho tenía 8. Entonces, no puede ser que sea más ancho el diente que alto, ¿verdad? Y ya con eso, pues decidimos hacer el procedimiento. Ahora, ¿qué pretendemos? Una arquitectura gingival en donde caninos y centrales tengan coincidencia en una línea que confluye en el vértice anterior. Y el lateral, 1 milímetro hacia abajo. Ahora, encontramos dos tipos de hueso. El que deja un espacio entre la unión esmalte-cemento y el margen alveolar, de 1 a 2 milímetros es lo normal. Pero hay un hueso tipo B que está justamente donde empieza el esmalte, ahí está el hueso. Y por eso es que la encía está unida en todo esto y cubriendo gran parte del esmalte. A eso le llamamos erupción pasiva. No terminó alterada, no terminó de hacer erupción. El diente está todavía en medio de la encía, cubriéndole gran parte de su corona. Y entonces pusimos anestesia, hicimos el primer corte, pretendemos llegar hasta hueso, ¿verdad? Quitamos lo que... ¿Y qué vamos a buscar? Dejar 2 milímetros del esmalte a la altura del hueso. Aquí no 3, porque sí queremos que el margen cubra parte del esmalte, ¿sí? Que el surco esté todavía en el esmalte, para prevenir una recesión posterior o cosas así, ¿verdad? Entonces solo sacrificamos 2 milímetros. Aquí elevamos el colgajo, ya dibujamos el contorno que queremos que quede, elevamos muco perióstico para exponer hueso. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a bajar 2 milímetros de hueso de la unión esmalte-cemento y luego, para que no quede gordo el hueso, lo voy a tallar. Voy a hacer surcos interdentales para que el bolo alimenticio no tope en encía, una mesa de encía aquí, sino que tenga vías de escape y que se vea estéticamente agradable. Debe terminar un hueso delgado, delgadito, y tener vías de escape, como les repito. Y entonces,
empezamos a hacer eso. Vean, el hueso está en la misma altura del esmalte. Ahí está el hueso. No tiene raíz expuesta. Entonces empezamos a gastar. Aquí ya se expuso raíz. Ya estamos exponiendo. Seguimos con el lateral, el central y así. Ahora volvemos a reubicar así suavemente. Colocamos la encía. Solo se levanta el colgajo bucal. El palatal queda para guardar la memoria de la altura de la papila. Entonces, y suturamos. Ahí está. Ahora miren cuánto tiene de altura el esmalte. 9 milímetros. Entonces, ¿y qué diferencia hay realmente? Bueno, este es el cambio inicial a los 13 días. Vean que ese triángulo negro que está aquí, aquí se hizo más grande. Es parte del proceso de una cirugía periodontal. Ahora, ocurrió algo que me llamó mucho la atención. Después de un año más o menos, se llenó el triángulo. Miren qué interesante. Como a los 6 meses se había llenado el triángulo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que la persona le gustó? Que ahora muestra más dientes. El concepto de estética es muy variable, pero lo único que hicimos es ubicar la encía en donde debería de estar, en la unión esmalte-cemento. Eso es más conservador porque la convexidad del esmalte protege el margen gingival. Y entonces es una condición. Ahora, Tarnow es un investigador que ha evaluado la altura de la cresta interdental con relación al punto de contacto. Él dice que si la cresta está a 5 milímetros del punto de contacto, la encía llena la tronera. Si está a 6, ya solo la mitad llena. Y si está a 7, pues no se llena. Siempre hay un triángulo negro. Ella tenía un pequeño triangulito negro aquí. Entonces, ¿por qué se llenó si yo corté hueso? Debería de haber bajado más. Pero sorprendentemente, la encía cubrió y llenó después de varios años, sigue igual. Llena todavía la tronera. Entonces es interesante, ¿verdad? Es algo que llamó la atención. Y este es otro caso que no es erupción pasiva, sino que es un agrandamiento gingival por X o Y razón. Pero aquí sí podemos observar, miren, parece guante de box. El ancho era de 8 milímetros y medio y de alto tenía un poquito menos de 7. Entonces, pero aquí sí había una bolsa de 4 milímetros. Entonces, todo este tejido estaba flojo, no es que estuviera insertado. Y entonces, cuando hicimos el procedimiento, hicimos gingivectomía, elevamos yo hubiera podido quedarme aquí, pero ¿qué pasa? Todo esto estaba demasiado convexo. No hay vías de escape del bolo alimenticio. Se hubiera visto muy grueso. Entonces, elevé el colgajo y vean este hueso todo grueso. Hacemos los surcos interdentales para que haya una anatomía más compatible y vemos cómo queda al poco tiempo del procedimiento. Aquí están los surcos interdentarios, es más agradable. Si yo no hago los surcos, me hubiera quedado este guante de box, así muy parecido al final. Más largo sí, pero igual grueso. Entonces, era necesario hacer esas vías de escape. Y se espera que aquí, con el tiempo, haya llenado mayor de las troneras, como vimos en el caso anterior. Entonces, este otro, un requerimiento restaurativo, dijeron, doctor, necesitamos que esta encía, como está muy baja, súbale 3 milímetros, por favor, a cada diente para que se mire chilerón. Y entonces yo dije, bueno, sí, se parece, está indicado, ya estaba en el quirófano, pero miremos la radiografía. Tomamos radiografía, vean la distancia que hay entre el hueso y la unión esmalte-cemento. Aquí sí hay espacio. Hay por lo menos 1,5 tal vez, 1,5 milímetros de espacio entre la unión esmalte-cemento y el hueso. Cuando medimos de la unión esmalte-cemento al borde incisal, este ni siquiera se podía medir porque estaba muy gastado. Miren, eso es interesante. Entonces, cuando medimos tenía 9 milímetros aproximadamente. Cuando medimos clínicamente tenía 8. Entonces,
¿Qué habría pasado si yo corto 3 milímetros de encía? ¿Alguien me puede decir? Si yo corto 3 milímetros de encía, ¿qué habría ocurrido? Tal vez ya habría llegado a invadir el espacio biológico y se resentiría el hueso. No, de hecho, esto es una invasión. Lo que hace uno con la cirugía es una invasión, pero porque estoy invadiendo el espacio de la encía, la estoy cortando, la estoy... Ahora, si yo corto encía y hueso aquí, en lugar de exponer más corona, más esmalte, ya vimos que clínicamente mide 8. En radiografía mide 9. Entonces, 1 milímetro es lo que está tapando la encía, el esmalte. Si yo corto 3 milímetros de encía, voy a descubrir raíz. Y eso no quería el protesista. Entonces, porque él quería colocar restauraciones adhesivas. Si lo pongo la raíz expuesta, la adhesión en cemento no es igual que en esmalte. Entonces, además, la sonrisa de ella no expone encía. Entonces, no hay requerimiento estético para pensar en que sacrificar huesos, sacrificar tejido periodontal. En este caso no lo ameritaba. Pero ¿en qué me basé? En la condición anatómica. O sea, no es que el diente, que la encía esté cubriendo mucho esmalte, sino que el diente se gastó. El diente lo gastó aquí la paciente por alguna razón comiendo, no sé, pero entonces ahora el diente está extruido. Claro, si el protesista dice, mire, es que yo quiero que se vea más alto a las coronas, pues podría manejarlo ortodónticamente o varias cosas, pero no cortando encía, porque yo expongo raíz, porque ya no hay más esmalte. 1 milímetro de esmalte está escondido abajo de la encía. No sé si quedó claro ese concepto o los confundí. No, sí, doctor, quedó claro. Gracias. Muy bien, entonces eso es importante. Ahora esta señorita, esta sí tenía, esto ya lo hizo un estudiante, miren, él analizó, perdón por la regla, ¿verdad? Midió que había 11 milímetros de corona anatómica y 6 milímetros de corona clínica. Entonces, 5 milímetros estaban escondidos abajo de la encía. Eso el estudiante tuvo el criterio de establecer eso. Ahora veámoslo, aquí está en el quirófano, ya podemos medir. Tiene, vamos a ver, 3, 5, casi 7 milímetros de altura y tiene más de 8 milímetros. Aquí faltó que viniera por acá, más de 8 milímetros de ancho. Entonces es más ancho que alto. Eso no puede ser. Los dientes son más altos que anchos. Hicimos el corte. Aquí solo le subí a este un poquito más y este me fui en el surco. ¿Por qué? Porque este estaba más bajo que este. Y ahora lo elevo y voy a reubicar el colgajo más hacia apical. Entonces empecemos a ver qué hay abajo. Ahí vemos cómo está el hueso. Empezamos a hacer los surcos interdentarios, a exponer cemento radicular en todos los dientes. Y ahora cuando se coloca sin sutura, vemos que sí ya queda expuesto el esmalte. Sí era una buena cantidad de esmalte escondido. Cuando se colocan recién los puntos, observamos un cambio. Pues aquí intenta sonreírse la pobre, pero pues está anestesiada, ¿verdad? Entonces, pero sí se ve que el margen gingival iba justamente aquí, donde dejó esta mancha blanca, ¿vean? Y había todo esto escondido abajo de la encía. Entonces, aquí fue donde intentó sonreír, me estaba equivocando. Y vemos cómo hay una cantidad de esmalte que sí estaba escondido. Ahí es donde está indicado hacer una elevación y subir el margen gingival. Pero ya tenemos el conocimiento previo de que la radiografía nos dice que sí es cierto. Y no sé por qué se lo tomó el jovencito, pero ahí está. Aquí es la etapa final. Creo que había pasado de abril a julio. Abril, mayo, junio, julio. 3 meses. Entonces, ella me dijo que estaba satisfecha, pero todavía muestra
más de 4 milímetros, en algunos lugares más de 5 milímetros, como 6 milímetros de encía, a pesar de que su sonrisa no es total. Entonces, ella estaba parcialmente contenta, pero bien, reguló su sonrisa. Cuando yo le dije sonría, ella calculó la cantidad de sonrisa que podía hacer para no exponer más. No sé si lo hizo para que yo no me sintiera mal, que todavía se mostraba mucha encía, pero lo cierto es que se logró parcialmente el beneficio, que correspondería subir el maxilar con una Lefort y todo eso, que eso es otra historia, ¿verdad? Bueno, hasta ahí. Ya llegamos, chicos, y ya solo nos queda el tema de exposición para las mujeres, porque no todo es cirugía. Hay cosas más simples que se pueden hacer. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo solo quiero preguntarle con respecto a la PPF. Entonces, en conclusión, ¿se prefieren supra o subgingivales? De preferencia, yuxtagingivales, Wendy. Eso de verdad es, para mí es un, si eso se quedara en su corazoncito, para mí sería fantástico, porque eso es el cuco de cada día. Y quiero mostrarles esta nuevamente porque no es mentira, es parte. Ay, ¿qué pasó? No es inventado, chicos. Eso es algo verdaderamente necesario que lo entendamos. Si no nos metemos en encía, esto está casi a la misma altura. Pensemos que está un poquito aquí, un medio milímetro metido, pero vean cómo está la encía. No sangra, no, porque no está invadida. Ahora, vean esta otra, con este eritema, que lástima que la foto no ayuda, porque estaba mucho más rojo que esto. Pero toda esta parte es una respuesta inflamatoria de un provisional y de un cuerpo extraño que está metido en el lugar que no le corresponde, porque todo este espacio le corresponde a la encía. Y él también se pudo meter aquí profundamente, pero no, está afuera. Y la restauración, entonces, aunque haya pasado 1 año, 2 años, no va a provocar inflamación. En cambio, sí, va a provocar una gran inflamación si nosotros nos metemos profundamente. Ahora, si alguien le dice, mire, pero es que yo como voy a trabajar metal porcelana, quisiera que quedara escondido. Está bien, medio milímetro. En fija siempre van a sugerir 1 milímetro. Pero ustedes vean las fresas. Las fresas traen calibrado medio milímetro. Hay unas que traen 1 milímetro, pero son de otra anatomía. Hay muchas que traen medio milímetro de calibre, es lo que se puede meter dentro del surco. Entonces, por eso esto me gusta que lo compartamos conjuntamente con fija, pero este año no lo hicimos, hombre, pero de repente hacemos una última, escuchándolos a ellos como un foro, ¿verdad? Escuchándolos a ellos y exponiendo estas bases para que ustedes saquen su conclusión. Pero esto me pareció muy didáctico. Dentro del surco y fuera del surco. Este no inflama, este sí. Y esto quiero que quede en sus mentes, en sus corazones, y ustedes lo van a probar cuando trabajen sus pacientes. Se van a dar cuenta como un provisional. Y eso que el acrílico es muy noble. Y si está bien adaptado, no produce mayor inflamación. Pero cuando se trabaja ya el metal y la porcelana, al año ya ustedes observan los cambios inflamatorios que se generan en una restauración muy subgingival. Chicos, les agradezco muchísimo su atención. Perdonen que hablé demasiado, pero no sé ahorita una forma de hacerlo más dinámico. La próxima vez vamos a intentar hacerlo más dinámico, pero agradezco mucho su atención. Sus preguntas son valiosas y tengan un feliz fin de semana. Si tienen alguna otra duda, pues estoy para servirles. Me dio mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias, doctor.